Mónica Jara desde Quito, Ecuador. En este video cortito, que es el número 7 de nuestro calendario de Adviento, vamos a tejer una linda diadema con diseño de reno. Así que busquen sus materiales y manos al tejido. Los materiales que voy a usar para hacer esta linda diadema son lanas jazmín de color café claro, oscuro, verde y beige. Una diadema plástica. No importa el color porque le vamos a forrar. Vamos a tejer con un crochet de número 3.5. Voy a utilizar tijeras, aguja lanera, 3 perlitas. No tengo a la mano de color rojo. Y voy a poner unas que le combinen. En este caso estas son de color vino. Y un poquito de plumón para rellenar los cuernitos. Voy a forrar la diadema y es muy fácil, todo con medio punto. Con el color café más clarito, empiezo tejiendo un aro mágico, subo con una cadenita y luego tejo 5 medios puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro mi aro mágico. Y si desean pueden poner una marquita aquí, si no, no hay problema, porque solamente aquí voy a hacer aumento en la segunda vuelta. Entonces cierro y tejo en espiral. Y en cada punto siguiente, de igual forma, 2 medios puntos, es decir que van a haber 12 medios puntos. Y como estoy ya en el principio de la vuelta, voy a tejer medio punto sobre cada medio punto. Así. Toda la cantidad de vueltas que sean necesarias para poder forrar nuestra diadema. Así. Van tejiendo sin aumentos. Aquí solamente es tejido, 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 hasta que lleguen aquí, a este espacio donde vamos luego a disminuir y cerrar. Les dejo de tarea. Miren, amigas, ya estoy casi terminando de forrar mi diadema. Como yo tejo flojito, ya le puedo cerrar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí mismo voy a hacer disminución y tomo costillita, costillita, cierro y cierro. Costillita de encima, costillita, paso el punto y tejo. Ahora vamos acá, costillita, costillita, paso y tejo el medio punto. Costillita, costillita, así. Costillita, costillita y cierro.
es igual que cuando cerramos un amigurumi. Costillita, costillita, paso y tejo. Aquí se nos dificulta un poquito porque ya está así. Ahora voy a cortar el hilo. Voy a cerrar en este puntito, voy a tratar de cerrar con punto deslizado. Y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a cerrar esto de aquí. Va a quedar súper linda esta diadema. Ahí. Vamos a cerrar los puntitos para que no le pinche a la niña en su cabecita. Y voy a rematar así y pierdo el hilo por aquí. Recortamos ese hilito y listo, quedó forrada nuestra diadema. Ahora vamos a poner los cuernitos. Ahora, una vez que ya está bien bonita nuestra diadema forradita, vamos a hacer sus cuernitos. Y es súper fácil, amigas. Este trabajo es súper facilito. Y además es novedoso. Y si ustedes quieren hacer algo de billetito antes de Navidad, esta es una buena opción. Vamos a hacer un aro mágico. Y dentro subimos con una cadenita y luego 5 medios puntos. Cierro mi aro mágico y en esta vuelta voy a hacer 2 medios puntos sobre el anterior. No le voy a poner una marquita porque solo esta vuelta es con aumento. Lo demás es medio punto sobre medio punto. Ustedes solamente deben fijarse dónde comenzaron a hacer 2 medios puntos. Entonces vamos. 2 medios puntos. Dos. Aquí procuren, amigas, tejer lo más apretadito que puedan para que les quede bien. Una vez terminada mi vuelta con 2 medios puntos sobre los puntos anteriores, vamos a seguir tejiendo medio punto sobre el anterior, pero de aquí hasta terminar la piecita no vamos a hacer ningún aumento, solo vueltas y vueltas y vueltas y vueltas con medio punto, así. Y como esto obviamente va a ir formando como un gorrito, ustedes van a seguir tejiendo las vueltas que les dé hasta aquí, hasta que les tape todo el dedito. Ya he terminado de tejer los cuernitos y miren, prácticamente se repite el mismo trabajo. Lo único que cambia es el tamaño, ¿sí? El 1 me cubre todo mi dedo índice y el otro hasta la mitad del pulgar. A partir de la segunda vuelta, donde yo les dije que pongan 2 medios puntos sobre los primeros, he tejido 14 vueltas y obviamente aquí, como es la mitad, me quedé hasta la séptima. Y vamos a tejer 4
de los pequeños y 2 de los grandes. Ahora vamos a llenar con plumón para coser igual que hice aquí. Este cuernito va a ir en dirección hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Así. Vamos a tomar más o menos la altura. 1, 2, 3. A la cuarta vuelta. 2, 4. Aquí vamos a coser. Tomamos un poquito de aquí y le pasamos al cuernito, así. Tomamos parte de aquí y la cadenita. Ahí. Hay que tener un poquito de paciencia porque como son puntos pequeñitos, se vuelven como un poquito apretados. Ahí. Y vamos a terminar este cuernito de coser para luego indicarles el otro. Ya he cosido el cuernito, esta parte de aquí, y ahora esta otra parte va a ir acá, así casi al frente. Si notan ustedes que le he cosido más como al tope y un poquitito apenas quedó de este lado, entonces de esa misma forma voy a coser aquí y tal como les indiqué aquí, que cojan los puntos al unir. Bien, mis amigas, ya están los cuernitos. Yo aquí, si ustedes se fijan, he puesto unos alfileres para saber dónde van a ir. Entonces va a ir así para acá y los vamos a coser. Traten de que este de aquí quede un poquito hacia acá, no así, sino un tantito nada más, ahí. Y vamos a coser. De la misma forma que cosí estas partecitas, voy a hacer acá. Ahí. Voy a tomar parte de la diadema y paso hacia la cadenita del cuernito. Así. Tengan cuidado de no pincharse con el alfiler hasta que terminemos de pegar el cuernito. Así.
tomo de la cadenita, así. Voy a sacar el alfiler para poder esta parte coser sin problema. Qué divertido para las nenas usar este tipo de atuendos para la Navidad. Yo siempre me he llevado de que no es necesario cosas tan exuberantes, tan caras, para disfrutar un buen momento en familia. Y precisamente este tipo de cosas son las que hacen incluso que uno ya en la adultez tenga los mejores recuerdos y repita esas mismas tradiciones con las futuras generaciones, siempre en unión, siempre con amor. Ahora aquí vamos a rematar. Y está listo. El cuernito. Eso. Ahí, amigas. Y este hilito ya lo corto porque como ya lo pasé, ya no lo necesito. Miren cómo queda. Qué bonito. Ahora hacemos lo mismo con el otro cuernito. Así. Bien, amigas, miren qué bonito está quedando. Ya están sus cuernitos. Le tejí una orejita y una de las hojitas de acebo. Y ya les voy a mostrar cómo las hice. Muy fácil. Y vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a subir una cadenita que sería el primer medio punto. Me voy hacia atrás, hago una lazada y tejo medio punto. Luego voy a tejer 2 puntos altos de 2 lazadas. Luego 2 puntos altos de 3 lazadas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego tejo 2 puntos altos de 2 lazadas. 1 y 2. Ahora con una lazada tejo medio punto. Y tejo medio punto en el último espacio. Ahora, ahí mismo voy a tejer 2 medios puntos. Así. Luego tomo una lazada y tejo medio punto. Luego voy a tejer 2 puntos altos. De 2 lazadas. Luego 2 puntos altos de 3. Luego 2 puntos de 2 lazadas. 1. 2. Luego una lazada y tejo medio punto. Y luego aquí en la última cadenita voy a tejer 2 medios puntos para completar 3 con el primero. Cierro con punto deslizado aquí en el primer punto y voy a subir de nuevo haciendo lo mismo. Una cadenita
lazada y tejo medio punto. Luego 2 puntos altos de 2 lazadas. Luego 2 puntos altos de 3. Luego 2 puntos altos de 2. Luego tomo una lazada y hago medio punto. Luego tejo medio punto. Luego medio punto. Medio punto. Acuérdense, amigas, que en la vuelta anterior aquí tejimos 3 medios puntos en un solo espacio. Ahora hago lazada y tejo medio punto. Luego 2 puntos altos de 2. Luego 2 puntos altos de 3 lazadas. 1, 2 y 3. Luego 2 puntos altos de 2. 1, 2. Luego con lazada tejo medio punto. Luego tejo medio punto. Medio punto y medio punto. Cierro con punto deslizado y vamos a recortar dejando un poquito de hilo para unir a la diadema. Listo. Este hilito vamos a cortar que ya no lo necesitamos. Y ahí está parte de la orejita. Ahora vamos a poner el centro en color beige. Con el color beige vamos a hacer la parte del centro de la orejita y es súper fácil. Es lo mismo que hicimos con el color café, pero con menos puntos. Tejo 8 cadenitas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una cadenita que sería la del inicio, voy hacia atrás, tomo lazada y tejo medio punto. Luego un punto alto. Luego 2 puntos altos de 3 lazadas. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Luego un punto alto de 2. Así. Luego lazada y tejo medio punto. Y luego medio punto. Voy a tejer ahí mismo 2 medios puntos. Lazada y medio punto. Un punto alto. 2 puntos de 3 lazadas. 1, 2, 3. 1, 2 y 3. Luego un punto alto y luego lazada y hago medio punto y termino aquí con 2 medios puntos para completar con el primero que tejí 3. 1, 2 y voy a cerrar aquí con punto deslizado. Y eso es todo. Ahora vamos a pegar en el centro de la parte cafecita. Yo les dejé un video anteriormente de cómo hacer una hoja y precisamente es esta de aquí. Ahora con la ayuda de mi aguja lanera vamos a
unir la parte beige con la cafecita. Vamos a colocar así. Voy a tomar parte cafecita y me voy al centro de la parte beige. Así, tomo parte cafecita, me voy al centro y paso. Así y paso. Así y paso al centro. Tomo la parte cafecita y me voy al centro y termino de esa forma de unir esta pieza. Vamos a colocar aquí así y vamos a tomar unas cuantas puntaditas así, así, y me voy a ir hasta el centro por acá debajo. Así, y tomo de aquí del centro y me voy a pasar hacia acá. Aquí. Listo. Este hilito lo voy a perder por aquí. Y miren qué lindo que está. Ahora vamos a hacer las hojitas de acebo, que son estas de aquí, y yo les había dejado también un video de cómo hacerlas, pero las vamos a repetir porque este es otro trabajo. Vamos a tejer 6 cadenitas. 2, 3, 4, 5 y 6. Subo con una cadenita. Me voy hacia atrás y tejo medios puntos. En la primera cadenita vamos a tejer 3 medios puntos. 1, 2 y 3. Y voy a tejer sobre las cadenitas del inicio medio punto. Aquí, como es el último, voy a tejer 2 medios puntos porque con el primero completaríamos 3. Cierro con punto deslizado, subo una cadenita y en el siguiente espacio tejo punto alto.
hago una cadenita para tejer una lagrimita, pero en vez de poner aquí el crochet, me voy a bajar tomando esta cadenita y las primeras de abajo. Aquí paso el hilo, paso y paso. En el siguiente espacio, medio punto. En el siguiente punto alto, cadenita, y me voy de aquí hacia abajo, es decir que estoy inclinando la puntada. Saco y paso. Luego medio punto y luego punto alto. Así. Cadenita y me inclino por aquí hacia el punto de abajo. Paso, paso y llego a la punta. Tejo medio punto, al lado punto alto, porque acuérdense que aquí tejimos 3 medios puntos, ahí mismo. Entonces tejo, cadenita, me inclino, así. Paso el hilo, paso y al lado tejo el medio punto correspondiente. Luego me toca punto alto en el siguiente espacio, así, cadenita, paso de aquí hacia la parte de abajo, así, inclinado, paso el hilo, el siguiente medio punto, luego punto alto, una cadenita, paso el crochet por aquí, me voy hacia la parte de la base del punto y paso, medio punto, aquí me toca punto alto y de la misma manera cadenita, paso, paso y tejo. Aquí medio punto, el punto alto, cadenita, paso el hilo, así, paso y tejo. Luego me toca medio punto, y es el último, y me deslizo ahí mismo. Eso es todo. Ahora vamos a unir las hojas de acebo con mi aguja lanera. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Ya le uní a las hojitas de acebo, tal como uní la orejita y uní el cuerno. Aquí están las pepitas y quedó precioso. Hagan ustedes también en casa, amigas. Ahí está la respuesta a muchas chicas que preguntan qué puedo hacer, algo fácil y rápido para ganar unos centavitos en esta temporada. Esta es una buena opción, amigas. No desaprovechen. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que muy lindo? Es muy gracioso como para que las niñas usen en la Navidad y se diviertan. Y también para que ustedes ganen un dinerito extra, como ya les dije hace un ratito, haciendo esto porque es rápido, fácil y ustedes van a ver que muchas personas les van a comprar. Yo les dejo la idea y en ustedes está incluso mejorar. Así que no pierdan el tiempo y hagan los suyos. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de todos mis tutoriales.
Y yo tengo que ir a seguir tejiendo y tejiendo y tejiendo, así que no les canso más y nos vemos en el siguiente video. Bye.